san pesebre, su riqueza abandonó y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales a brutal y dura cruz vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial, al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial, radiante unida al coro celestial. ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes, y puedo decirles que lo hago con mucho gozo en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga muy ricamente. Hay predicaciones que resultan gratas a la mente y dan mucho placer escucharlas, pero hay otras, como las del domingo pasado, que contrasta los valores de la Biblia con los del mundo y que de alguna manera estremecen o no son del gusto de todos los creyentes y o de todas las personas en general. Sin embargo, toda la Biblia debe predicarse, porque la palabra de Dios es verdadera, infalible, poderosa. Hay que tenerla en mucha estima.
Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, si una palabra es verdadera, cierta y sobre todo infalible, debe predicarse, debe compartirse y debe aplicarse a la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, los 10 mandamientos deben ser predicados en el día de hoy. Igualmente debe predicarse acerca del cielo y del infierno. Hay que predicar de cuando en cuando acerca del pecado y mucho del perdón de Dios. Igualmente hay que predicar sobre la salvación y la vida eterna que nos viene de parte del Señor, así como la condenación eterna de aquellos que en esta vida rechazaron al Señor Jesucristo. Debe predicarse igualmente el juicio final que a todos nos espera ante el gran tribunal de nuestro Señor. Hay que predicar igualmente acerca de la misericordia divina, pero también acerca de la ira de Dios. Todo esto está en la Santa Biblia, la palabra de Dios. La predicación de hoy resalta la grandeza y la bondad de Dios para con sus hijos. Dicho de otra manera, para los creyentes en Cristo Jesús, y tiene como base bíblica los primeros versículos del Salmo 147, poniendo especial atención en el versículo 3. Dicen así los primeros 5-6 versículos. Dicen: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Qué hermosa lectura la de este Salmo 147. Quien se sienta quebrantado, confundido y no se entienda a sí mismo, debe recordar que Dios lo comprende perfectamente. Debe dejar de pensar en sí mismo y pensar sobre todo en Dios. Y en salmos como el 147, cuanto más aprendamos de Dios y de sus caminos, mejor nos entenderemos a nosotros mismos y mejor nos encontraremos física, anímica y sobre todo espiritualmente. Nuevamente leo el versículo 3, porque sobre él está basada la predicación
de esta ocasión. Y el versículo 3 dice literalmente: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otra vez, permítamelo, otra vez. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y la traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Muy bonita interpretación esta. Parece, pero para un estudio, un predicador, un maestro, bueno es tener varias versiones de la palabra de Dios. Y esta es una que aclara ciertos textos que no siempre comprendemos por la altura de su lenguaje. Nuevamente, en esta traducción actual dice: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Un corazón quebrantado, un corazón roto, ¿qué es? Hay varias formas de quebrantamiento. Los poderosos de la tierra creen que son grandes a causa de su encumbramiento. Pero Dios es más grande a causa de su condescendencia para con todos los quebrantados. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. El hombre en verdad es un ser doble. Está compuesto de cuerpo y alma, y cada una de esas porciones puede recibir daño físico, emocional, sentimental y espiritual. Por ejemplo, las heridas del cuerpo son extremadamente dolorosas. A veces son demasiadas dolorosas hasta el punto que no nos permiten dormir en paz. Sin embargo, el dolor del cuerpo tiene a la vez un gran poder educativo. Las heridas o el quebrantamiento del corazón físico nos hace ser mejores personas. Creo que también nos hace ser mejores cristianos. Comprendemos la importancia de la empatía. El dolor físico igualmente nos hace ser misericordiosos. De igual forma, el dolor físico nos hace pensar que somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca y es echada al fuego. El quebrantamiento de corazón o físico igualmente nos persuade de que esta vida no es un juego. Y por último, el quebrantamiento de corazón, el físico, los dolores, la enfermedad, nos permiten, si hay cierta sensibilidad humana y espiritual, el dolor nos permite pensar en el temor de Dios, que tanta falta nos hace en nuestros días. Pero por muy difícil y dolorosa que sea la vida, usted, mi estimado hermano en Cristo o apreciado amigo, puede contar
con Dios. Los siguientes versículos proceden de Salmo 103. Y en esta lectura muy conocida por los creyentes, por los cristianos, que tenemos por norma usar las Sagradas Escrituras, nos dice Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermosa porción de la palabra de Dios. Entonces hay una verdad que debemos asimilar, analizar, que si bien el aspecto doloroso del cuerpo nos hace sufrir, y en ocasiones bastante, también tiene un gran poder educativo. Es cuando estamos en aprietos, con fuertes dolores, que tenemos que mirar 2 veces hacia el cielo y una hacia la tierra. En segundo lugar, otra forma de quebrantamiento es el del abandono del hogar. ¿Cuántos hogares no están divididos, enemistades, rotos, devaluados en el día de hoy? Por ejemplo, la separación entre esposos es un quebranto de corazón para la familia en general. Y seamos honestos, especialmente para los hijos. Muchos de los hijos quedan marcados para toda la vida por causa de la separación o ruptura de un matrimonio. La Biblia habla mucho acerca de las relaciones familiares y tiene enseñanzas y consejos maravillosos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y luego pensando igualmente en el apóstol Pedro, ambos, entre otros autores, nos hablan acerca de la importancia del hogar. Nos dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, los versículos del 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y termina diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que, por lo tanto, la palabra de Dios tiene instrucciones, tiene enseñanzas, tiene verdades que debemos no solamente leer, sino aplicarla a nuestro diario vivir. Y del apóstol Pedro son las siguientes palabras. En el capítulo 3, versículos 1 y 7, dice así:
Primera de Pedro 3, 1 y 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Pero ahora, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Será posible? Es verdad que muchas de nuestras oraciones no llegan al lugar deseado, porque si falta la comunión, la buena relación, la intimidad, el respeto, la consideración entre marido y mujer, ¿cómo esperamos que Dios responda a nuestras oraciones? Así que la Biblia también habla dentro de los dolores que podemos padecer en el día de hoy, está el quebrantamiento del hogar. Y esto tiene su remedio cuando Jesucristo llega a formar parte de la familia. Pensando en lo dicho por Josué a su pueblo: escogeos hoy a quien sirváis, pero sepan que yo y mi casa serviremos al Señor. Si algún hogar está quebrantado, roto, hay sufrimiento, desánimo, confusión, bueno, la palabra de Dios ofrece solución y mucha bendición para esposos, padres e hijos y la familia en general. Otra forma de quebrantamiento es por causa del duelo, del luto, por causa de la muerte. Es fuerte cosa despedir a un ser querido. El cielo azul se torna oscuro para las personas que ven partir a un ser querido. Solo a quienes están en comunión con Dios y saben que son de Cristo, la muerte es el comienzo de la inmortalidad con Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. A mí me gusta mucho la expresión que vamos a ver inmediatamente. Esa forma como la presenta el apóstol Pablo diciendo: los que duermen en el Señor. En estos días, tanto mi iglesia, la Iglesia Bautista Central de Caracas, como este servidor, tenemos a muchos amigos y hermanos en Cristo en lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que hay un gran quebrantamiento por causa del duelo. Dios les conforte y les bendiga muy ricamente. No obstante, no se puede evitar el quebrantamiento físico del corazón cuando le damos un hasta luego al esposo, a la esposa, al padre o la madre, al hijo o al hermano, o aún a ciertos amigos muy particulares
muy especiales. El corazón se quebranta, pero ya lo hemos leído en el Salmo 147. El Señor alivia a los quebrantados de corazón. Y en referencia a esto, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos que estaban en Tesalónica, les dice lo siguiente, en el capítulo 4, versículos de 13 al 18, leemos literalmente: ya llegamos. Dice allí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor y en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aunque tarde, espérenlo. Ese momento va a llegar. Dichosos los que duermen en el Señor. Por tanto, por favor, escúchenme, hermanos que están pasando por la experiencia del quebrantamiento del duelo. Escuchen la palabra de Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con esta lectura que el apóstol Pablo compartió a los hermanos de Tesalónica. Finalmente, el quebrantamiento espiritual. Hemos hablado del quebrantamiento del cuerpo físico. Nos enfermamos. El cuerpo se resiente. Hay enfermedades muy dolorosas y algunas llegan a ser irreversibles. Pero no cabe duda que, como acabo de mencionar, en la enfermedad hay un gran poder educativo. Aprendemos muchas cosas mientras sufrimos. En segundo lugar, hemos considerado el quebrantamiento de la familia, sobre todo pensando en la separación de marido y mujer, o quizá la marcha o el abandono de un hijo de la casa, víctima de cualquier asunto no deseable que tanto abunda de hoy. Hay quebrantamiento físico, hay quebrantamiento familiar, hay igualmente quebrantamiento por causa de la muerte. Seamos realistas, no idealistas. Todos tenemos que pasar por esa experiencia. Pero finalmente también existe el quebrantamiento espiritual. ¿Está usted quebrantado
espiritualmente? Esta es una buena pregunta. Quizá usted hasta se puede jactar que tiene un gran hogar, una excelente familia, no tiene dolencias físicas. Usted no ha sufrido como otros la pérdida de un ser querido. ¿Pero qué de su vida espiritual? Si es así, si realmente usted ha sentido y siente un quebrantamiento espiritual, creemos que la palabra de Dios tiene respuesta para usted. Y quisiera nuevamente acudir a la Santa Biblia, la palabra de Dios, para ir al Salmo 51, donde allí un hombre que pecó y pecó muy feo, y que por su pecado destruyó un hogar, y las consecuencias que luego le vinieron. No obstante, este hombre encontró solución al quebrantamiento espiritual. ¿Sabe cuál fue? Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Fe en el Señor Jesucristo, no en una religión. Hay que arrepentirse ante Dios y hay que tener fe en la gracia de Cristo. Un hombre que pasó por una experiencia tan dura como David, el rey David, dijo lo siguiente, del 51, del 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Qué grande, qué honesto, qué hermoso. Yo reconozco que he pecado. Y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y hay un texto más, que este resulta muy apropiado para todo tiempo, época y persona. Uno de mis versículos favoritos es el que menciona el apóstol Pablo, dirigiéndose a su hijo espiritual, su discípulo Timoteo. En su primera carta, capítulo 1, versículo 15, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Usted puede entender eso, que un Pablo diga que entre los pecadores él es el número uno? Entonces nosotros tenemos la gran bendición de recibir el perdón de pecados, la vida eterna, sanar el quebrantamiento espiritual. Y dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la miel serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué metáfora tan linda. Es que aquí el rojo y el carmesí era un tinte con el cual se teñía la ropa.
Y una vez que pasaba por este proceso era imposible blanquearla o sacar ese color que dice aquí, color carmesí o color realmente rojos, un rojo intenso, fuerte, no se podía sacar. Y Dios dice, pero yo puedo limpiar cualquier asunto espiritual de todo aquel que acepta esta invitación. Vengan a mí y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren semejantes a este color, su alma puede ser emblanquecida por el perdón, por la gracia, por el amor que les tengo. Alguien ha dicho, recuerdo este pensamiento de hace muchos años, lo uso con cierta regularidad en predicaciones como estas. Alguien ha dicho, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni pecador que no necesite de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Aún los pecados de los cuales hablé el domingo pasado. Bueno recalcarlo en esta hora. Ese y otros pecados son perdonados por nuestro Dios. Por lo tanto, no hay pecado, por muy horrible que sea, que Dios no pueda perdonar. Ni persona, hombre o mujer, que no necesite del perdón de Dios. Dios puede, y solamente Dios puede, quitar cualquier culpa pasada y presente. Grábelo bien. En su palabra dice, y no me acordaré más de sus pecados. Y Dios no miente. Cuando perdona, perdona de veras y no se acuerda más de lo que sucedió anteriormente en cualquier vida. Si nosotros vamos a Él con arrepentimiento y con fe en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, tenemos sanidad espiritual. Acude a Jesús, vaya a Él, no le cuente sus problemas a todo el mundo, en secreto cuénteselo al Señor, a puerta cerrada, y Dios perdonará sus pecados. Y entréguele su vida a Cristo. Y Cristo le promete vida eterna con Él por toda la eternidad. En esta ocasión les hablé acerca de Dios sana a los quebrantados. Sí, Dios puede sanar cualquier quebrantamiento del cuerpo. Igualmente, Dios puede y quiere salvar el quebrantamiento de un hogar dividido. Igualmente, Dios quiere sanar el quebranto del luto, de la muerte. En Cristo hay consolación y vida eterna. Y los que murieron en el Señor, les veremos cara a cara. Y por último, también existe el quebrantamiento espiritual. Y esto trata de convertirnos a Cristo, rendirle toda nuestra vida. Arrepentimiento para con el Padre y fe
en el Señor Jesucristo. Si alguien necesita de alguno de estos quebrantamientos, el Señor promete en su palabra auxiliarle, ayudarle, consolarle y también salvarle. Oremos. Padre bendito, en este momento te pedimos por todos aquellos que pasan por un quebrantamiento de corazón y aún ahora permanecen tristes, oramos porque tú les restaures. Tócalos con tu divina misericordia para que puedan sentirse lo más cerca posible de ti, Señor. Confesamos que sin tu ayuda casi perecemos. Extiende, nuestro buen Padre, tu gracia y tu amor. Gracias porque tu mano siempre está extendida para auxiliarnos y para salir airosos de cualquier quebranto físico, emocional, sentimental, familiar o espiritual. Gracias porque en ti tenemos esto y mucho más. Oramos con mucha gratitud. Por tu palabra te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tienes de Dios, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tienes de Dios, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama